Listo, entonces vamos a ver nuestro primer tema que es presente simple. Entonces, presente simple básicamente sirve para tres casos. El primero es para expresar rutinas. Entonces, esto es lo que vamos a usar para hacer la presentación de la rutina diaria. Entonces, por ejemplo, me despierto a las 8 todos los días. I wake up at 8 every day. Entonces, eso es una rutina, ¿cierto? Es una actividad que usted hace diariamente. También se usa para expresar hechos científicos o verdaderos. Entonces, por ejemplo, the air goes around the sun. La Tierra va alrededor del Sol, ¿vale? Entonces, hechos científicos o factos, como se dice hoy en día. Y por último, para expresar estados permanentes, Ruth vive en España, Ruth lives in Spain. ¿Listo? Entonces, básicamente para esas tres cosas, obviamente para lo que más se usa es para hablar de rutinas. Lo mismo que ya les he explicado y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que lo que son las estructuras gramaticales. En este caso, en presente simple tenemos el sujeto, el verbo y el complemento para hacer frases positivas. Para hacer frases negativas tenemos el sujeto, el auxiliar en negativo, el verbo y el complemento. Y para las preguntas va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, básicamente estas estructuras gramaticales son las mismas de todos los tiempos: tiempos simples, tiempos continuos, tiempos perfectos y tiempos perfectos continuos. Entonces, sirve para todos los tiempos, es la misma estructura gramatical. Recordemos que para preguntas solamente va el signo de interrogación final. Lo mismo cuando hacemos exclamaciones, el signo de exclamación o el signo de admiración, solamente vamos a usar el signo de admiración final. ¿Listo? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo. En este caso solamente tenemos sujeto y tenemos verbo, no tenemos complemento. Entonces, para que ustedes vean cómo se conjuga los verbos en presente simple. Entonces, para lo que es la primera y la segunda persona, ¿cierto? La primera y la segunda persona es yo, I, usted o ustedes, que es you, nosotros, nosotras, que es we, ellos o ellas, que es they. ¿Listo? Entonces, para la primera y la segunda persona, nosotros no le vamos a hacer nada al verbo, ¿cierto? Por ejemplo, el verbo jugar, que es play en inglés. Entonces, yo juego, I play. Tú juegas, you play. Nosotros o nosotras jugamos, we play. Ellos o ellas juegan, they play. Ustedes juegan, you play. ¿Listo? Recordemos que you sirve para usted y para ustedes, ¿sí? O si ustedes tutean, pues tú o vos, tu merced, bueno, lo que ustedes usen para la segunda persona es you. ¿Listo? Tanto para singular como para plural. Entonces, acá tenemos el sujeto, ¿cierto? I, yo, y tenemos el verbo, play, juego. Si quisiéramos ponerle un complemento, pues un complemento sería, por ejemplo, yo juego fútbol, ¿cierto? Exacto, que sería I play foot. Entonces es la misma estructura gramatical en inglés y la misma estructura gramatical en español. Entonces tenemos sujeto, sujeto, tenemos verbo, verbo, y tenemos complemento, complemento. ¿Listo? En la mayoría de los casos son muy parecidas las estructuras gramaticales. Yo diría que en casi todo es muy parecida a las estructuras gramaticales del español y del inglés. Entonces eso es algo también que hay que tener muy en cuenta. De pronto, por ejemplo, cambia en lo que sería la pregunta, ¿sí? Pues porque nosotros no usamos auxiliares en los tiempos, ¿cierto? Nosotros simplemente pues decimos
nuestra frase sin necesidad de auxiliares. En la mayoría de los tiempos, pero no en todos. A veces sí usamos auxiliar, ¿vale? Pero entonces, en cuanto a esas diferencias, por ejemplo, cuando hacemos preguntas que no ponemos ningún auxiliar para hacer preguntas, simplemente para hacer una pregunta lo único que hacemos es agregar el signo de interrogación, nada más. Entonces, digamos que esas serían unas diferencias básicas entre el español e inglés, pero pues por lo general son muy parecidas. Entonces también para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, cuando yo les digo, como les expliqué en la clase anterior, cuando ustedes busquen equivalencias, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a empezar a ver los tiempos, en este caso presente simple, vayan ustedes a ver presente continuo, presente perfecto continuo, busquen las equivalencias en español y se van a dar cuenta que son muy parecidas. Y lo mismo cuando su cerebro necesite traducir algo, pues va a saber cuál es la equivalencia en español y le va a ser más fácil y más rápido traducir. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Por eso yo les recomiendo que busquen las equivalencias en español para que tengan una forma de, digamos, sí, una forma de relacionarlo básicamente. Y pues le pueda traducir un poco más rápido. Con la tercera persona en presente simple, y esto solamente es cuando vamos a hacer frases positivas, ¿cierto? La tercera persona es él, he, ella, she, eso, it, nombre propio, es decir, los nombres de las personas, los nombres de las ciudades, pueblos, veredas, ¿cierto? O los nombres comunes, los nombres de las cosas. Acá no está, pero voy a poner así. Los nombres comunes en singular. ¿Listo? Entonces, él, he, ella, she, eso, it, nombre propio y nombre común en singular. Entonces tenemos la misma estructura, sujeto y verbo, no vamos a tener complemento. Entonces, en la tercera persona, cuando el verbo termina en o, termina en s, termina en x, termina en sh, ch o z, se le agrega s al final. ¿Listo? Entonces, teach termina en ch, ¿cierto? Entonces, como teach termina en ch, la frase es positiva, es una frase afirmativa y el sujeto es tercera persona, es decir, él, ella, eso, nombre propio, nombre común en singular, tiene que cumplir esas dos características, tiene que ser positiva, una frase positiva y que tenga el sujeto tercera persona. Entonces, si eso pasa, entonces le agrega es y al final y quedaría teaches. Do, hacer, termina en o. Entonces, si vamos a hacer una frase positiva y además el sujeto es tercera persona, entonces le agregamos ese al final y quedaría das. ¿Listo? Entonces, escrito does, básicamente. Se pronuncia das. ¿Listo? La otra regla es si ese verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces, por ejemplo, el verbo fly, volar, ¿cierto? El verbo fly termina en Y y antes de la Y está la L, que es una consonante. Entonces lo que hacemos es quitar la Y y quedaría flies. ¿Listo? Cry, que es llorar, también termina en Y y antes de la Y está la R, que es una consonante. Por lo tanto, le quitamos la Y y le agregamos IS y quedaría cries. Sin embargo, por ejemplo, play, que es jugar, que es el verbo que estamos usando, termina en Y, ¿cierto? Pero antes de la Y hay una vocal. Por lo tanto, no hace parte de esta regla. ¿Listo? Entonces, el resto de los verbos, cualquier verbo que no haga parte de esa primera regla ni de la segunda regla, entonces se le agrega ese. ¿Listo? Es decir, al 80-90% de los verbos se le agrega ese.
Solamente hay dos excepciones. La primera es si el verbo termina en O, S, X, SH, CH o Z, entonces le agregamos ES. Y si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, entonces quitamos la Y y le agregamos IS. ¿Vale? Esto solamente es cuando la frase es positiva y además el sujeto es tercera persona. Tercera persona, él, ella, eso, nombre propio y nombre común en singular. ¿Listo? Entonces en ese caso, sí se le agrega la S, la ES o la IS, es decir, aplicamos esas dos reglas. Si terminan O, S, X, CH, SH o Z, le agregamos ES. Y si termina en Y y antes hay una consonante, quitamos la Y y le agregamos IS. ¿Listo? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, otros verbos que no terminan ni en O, ni en S, ni en X, ni en CH, SH, ni en Z, ni tampoco terminan en Y. Comer, comer eat, y termina en T. Entonces, no hace parte de la primera ni de la segunda regla. Entonces, solamente se le agrega S. Caminar, walk, termina en K. No hace parte de la primera regla ni de la segunda regla, entonces solamente se le agrega S. Correr no hace parte de la primera regla ni de la segunda regla porque termina en N, ¿cierto? Entonces simplemente se le agrega S, siempre y cuando la frase sea positiva y el sujeto sea tercera persona. ¿Listo? Entonces veamos ese mismo ejemplo que hemos visto con el mismo verbo jugar, pero ahora con la tercera persona. Entonces, él juega, he plays, ¿cierto? Ella juega, she plays. Eso juega, it plays. Pedro juega, Pedro plays. Y el perro juega, the dog plays. ¿Listo? Entonces, tercera persona le agregamos S en este caso. ¿Por qué? Porque termina en Y, pero antes hay una vocal, entonces no hace parte de ninguna de las dos reglas. Pues por eso solamente le agregamos la S. Tiene que ver con ustedes. Entonces, ¿cuáles son los auxiliares de presente simple? Hay dos, ¿vale? El primero es do y el negativo es do not, ¿vale? O su contracción don't. Este do lo vamos a usar con la primera persona. Entonces, la primera persona es I, yo, you, que es usted o ustedes, we, que es nosotros y nosotras, they, que es ellos y ellas. ¿Listo? La primera persona vamos a usar do. Entonces, cuando vimos lo que son las estructuras gramaticales, ¿cierto? Mejor lo vamos a hacer acá, ¿cierto? Cuando son las estructuras gramaticales, sobre todo con negativo, entonces tenemos el sujeto, el auxiliar en negativo, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Entonces, acá es donde ustedes van a poner el do not o el don't, ¿cierto? Y cuando es preguntas va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, luego viene el verbo y luego viene el complemento. ¿Listo? Y por último el signo de interrogación. Acá, ¿cierto? Es donde ustedes van a poner el do. ¿Listo? Siempre y cuando el sujeto sea primera persona, ¿cierto? Si el sujeto no es primera persona, sino que es tercera persona, entonces el auxiliar es das. ¿Listo? De nuevo, la tercera persona es él, y, ella, she, eso, it. Nombre propio, nombre común en singular. Entonces, cuando tengan esto en el sujeto, entonces el auxiliar es das.
El negativo de does es does not y la contracción es doesn't. ¿Listo? Entonces, en la estructura gramatical, cuando ustedes van a poner el auxiliar en negativo, ¿cierto? Entonces sería acá does not o doesn't. Y se acaban a poner el auxiliar, entonces en este caso sería does. Siempre y cuando el sujeto sea tercera persona, es decir, él, ella, eso, nombre propio, nombre común, en singular. ¿Listo? Entonces, importante también que lo tengan muy en cuenta de la diferenciación entre la tercera persona y la primera y la segunda persona. Esto solo lo tienen que tener en cuenta solamente con presente simple, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta. También a veces se usa mucho con el verbo cero estar, pero pues por lo que el verbo cero estar también la tercera persona tiene su propio verbo cero estar, ¿no? Porque, por ejemplo, él, ella, eso, nombre propio y nombre común en singular, el verbo cero estar, que lo vimos la semana pasada, es is. ¿Listo? Entonces, digamos, con esos dos temas, con lo que es presente simple y el verbo cero estar, tienen que tener en cuenta la tercera persona. De resto, en los otros tiempos no se usa tanto, o no se usa en realidad. ¿Cómo hacer contracciones? La mayoría de las contracciones, usted escribe el auxiliar n apóstrofe t. Por ejemplo, is not. La contracción sería is, ¿cierto? El auxiliar n apóstrofe t. Are not. Entonces la contracción sería are n apóstrofe t. Do not. Entonces do n apóstrofe t. ¿Listo? Entonces todas las contracciones se hacen de esta manera. Creo que ya lo había explicado la semana pasada. La única diferencia, cuando vayan a ver futuro simple, van a ver que el auxiliar es will, ¿cierto? Ese es el auxiliar. El negativo es will not, ¿cierto? Pero la contracción no es will n apóstrofe t, ¿cierto? Como les dije acá, sino que la contracción en este caso es want. ¿Listo? Pero pues esa es la única excepción. Eso es futuro simple, ¿vale? Funciona de la misma manera, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta lo que son las estructuras gramaticales, pues ya saben que el auxiliar de futuro simple es will. ¿Listo? Entonces vamos a ver la misma frase que hemos usado ahorita, hasta este momento, el verbo jugar. En este caso vamos a hacer la negación en la primera persona. Entonces, yo no juego, I don't play. Tú no juegas, you don't play. Nosotros no jugamos, we don't play. Ellos no juegan, they don't play o they do not, ¿sí? Que lo quieren poner separado. Entonces, ellos o ellas no juegan, they don't play. Ustedes no juegan, you don't play. ¿Listo? Entonces ya saben que el auxiliar de la primera y la segunda persona es do, el negativo do not o la contracción don't. ¿Listo? De la tercera persona, entonces el auxiliar es does, el negativo does not y la contracción doesn't. Como es negativo, no importa si es tercera persona, no hacemos nada con el verbo. ¿Listo? Solamente nos preocupamos por las reglas cuando es positivo y es tercera persona. En negativo, no cambiamos nada. Entonces, él no juega, he doesn't play. Ella no juega, he doesn't play. Eso no juega, it doesn't play. Pedro no juega, Pedro doesn't play. El perro no juega, the dog doesn't play. ¿Listo? Entonces acá no le agregamos ese como lo hacíamos con las frases positivas o afirmativas. ¿Listo? Solamente es cuando son frases positivas y el sujeto es tercera persona.
Acá el sujeto es tercera persona, pero es una frase negativa. Entonces no cumple las dos cosas. En las preguntas, un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, do lo vamos a usar con la primera persona. Entonces, yo juego, do I play? Tú juegas, do you play? Nosotros o nosotras jugamos, do we play? Ellos o ellas juegan, do they play? Ustedes juegan, do you play? ¿Listo? Entonces ya primera persona, el auxiliar es do. Y cuando hacemos preguntas, el auxiliar va de primeras, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Acá no tenemos complemento porque son frases muy sencillas, pero entonces si quieren agregarle, ustedes juegan fútbol, do you play football? ¿Sí? Lo que quieran agregarle de complemento, pues está bien. Con la tercera persona, entonces el auxiliar es does, ¿cierto? Entonces va de primeras. Él juega, does he play? Ella juega, does she play? Eso juega, does it play? Pedro juega, does Pedro play? Y el perro juega, does the dog play? Entonces, de nuevo, no lleva tampoco la S, solamente cuando es positivo. ¿Listo? Cuando es pregunta y cuando es negación, no le agregamos nada al verbo. Entonces, esas serían nuestras preguntas. ¿Cómo se responde en inglés? Entonces, él juega, does he play? Yes, he play, sí, él juega. O, si es negativo, no, he doesn't play. Does she play? Ella juega. Yes, she plays. Sí, ella juega. No, she doesn't play. Eso juega. Does it play? Yes, it plays. Sí, eso juega. Y la negación, no, it doesn't play. No, eso no juega. Pedro juega. Does Pedro play? Yes, Pedro plays. Sí, Pedro juega. No, Pedro doesn't play. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la pregunta y en la negación no lleva la S, solamente la lleva cuando es positivo, ¿cierto? Y cuando el sujeto es tercera persona. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Hay respuestas cortas. Las respuestas cortas, como ya les expliqué, con el verbo cero estar es lo más común, ¿cierto? Y también dependen de el auxiliar. Si a ti te preguntan con das, tú respondes con das. Si te preguntan con do, tú respondes con do, ¿cierto? Entonces, does he play? Yes, he does. No, he doesn't, ¿cierto? Hacen la pregunta con das, tú respondes con das. Entonces, eso, por ejemplo, es un tip también para cuando ustedes vayan a responder de manera corta en cualquier tiempo, ¿cierto? Entonces, si ustedes les preguntan en pasado simple, el auxiliar es did, entonces tú respondes acá con did y acá con la negación de did. El de futuro, que ya lo vimos, que es will, ¿cierto? Entonces tú respondes acá con will y acá con la negación de will, ¿cierto? Entonces con el auxiliar que te preguntan es el auxiliar con el que respondes. Entonces, does he plays? Yes, he does. No, he doesn't. Ella juega. Does she play? Yes, she does. No, she doesn't. Does he play? Yes, he does. No, he doesn't. Does Pedro play? Yes, Pedro does. No, Pedro doesn't. Does the dog play? El perro juega. Yes, the dog. The dog does. O no, the dog doesn't. Do you play? Yes, I do. No, I don't. ¿Listo? Entonces, si te preguntan con do, respondes con do. Si te preguntan con das, respondes con das. Si te preguntan con is del verbo cero estar, tú respondes con is del verbo cero estar. Si te preguntan con am, tú respondes con am. Y si te preguntan con are, tú respondes con are. También hay una excepción. Por ejemplo, si te preguntan a ti, ¿Are you Colombian?
¿cierto? Eres colombiano. Entonces la respuesta corta sería yes, I am, ¿cierto? Te preguntan a ti con are y tú respondes con am. Esa es la única excepción. De resto, si te preguntan con are, respondes con are. Si te preguntan con das, respondes con das. Si te preguntan con do, respondes con do. ¿Listo? Entonces es importante también que tengan muy en cuenta eso, pues para cuando tengan que hacer respuestas cortas, porque las respuestas cortas es lo más común en inglés. ¿Listo? En cualquier idioma realmente. Es como si te preguntaran a ti, él juega fútbol todos los días a las 3 p.m. en la universidad, ¿cierto? Entonces todo esto es el complemento. Entonces tú no vas a decir, sí, él juega fútbol todos los días a las 3 p.m. en la universidad, o no, él no juega fútbol todos los días a las 3 p.m. en la universidad. Tú simplemente dices sí o no. Espera, un segundito. Listo, entonces, esos son lo que son las respuestas cortas. ¿Listo? Hay dos verbos especiales, uno que ya lo vimos la semana pasada, que es el verbo cero estar. El verbo cero estar originalmente es be, ¿vale? Be, así es como es, pero hay la conjugación, se conjuga de manera diferente. Entonces, digamos, si siguiéramos las reglas, entonces simplemente lo que hacía era uno agregarle S, ¿cierto? Pero no pasa eso, porque es un verbo especial, es un verbo auxiliar. Sirve como verbo y sirve como auxiliar al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso lo vimos la semana pasada, ya. Entonces, recuerden que si seguimos lo que son las estructuras gramaticales, donde las tengo, las tenía por acá, lo que es acá. Sí, sujeto, auxiliar en negativo, verbo y complemento es el verbo cero estar el que ponen acá en auxiliar en negativo y es el verbo cero estar el que ponen acá. Entonces, importante que lo tengan en cuenta, son verbos especiales, ¿vale? El primero es el verbo cero estar, que ya lo vimos la semana pasada. Hay tres. Am, que solamente se usa con I. Entonces, yo soy, yo estoy, I am. Are, que se usa con los plurales, ¿cierto? Entonces, usted o ustedes son o están o tú eres o tú estás. You are, ¿cierto? Él es o él está, ella está, eso está. He is, she is, it is. Nosotros somos, nosotras estamos, we are. Y ellos son, ellos están, they are. ¿Listo? Entonces, el verbo to be, ya lo vimos la semana pasada. Y el otro verbo especial es el verbo have, el verbo tener, ¿vale? Entonces, have se conjuga de otra manera. Si siguiéramos las reglas, simplemente sería agregarle la S y quedaría haves, pero no es el caso. Entonces, have, H-A-V-E, lo van a usar con la primera y la segunda persona. De nuevo, I, you, we y they, que es la primera y la segunda persona. Para eso van a usar have. Y la tercera persona, has. ¿Listo? La tercera persona, él, ella es. Entonces, estos dos verbos son especiales. Sobre todo el verbo cero estar, porque el verbo cero estar es auxiliar y verbo al mismo tiempo cuando estamos hablando del verbo to be. Entonces, esto es presente simple. El segundo tema que tenemos es los subject y los object pronouns. Entonces, los subject pronouns son los pronombres sujetos. Esos son los que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver los pronombres objetos. Entonces son palabras que se utilizan para reemplazar los sustantivos. Entonces los sustantivos ya saben ustedes que
en la estructura gramatical de frases positivas, sujeto, verbo, complemento. Ya les había explicado que en algunos libros ustedes van a encontrarlo como objeto y en otros van a encontrarlo como complemento, pero es lo mismo, ¿listo? Es la misma cosa. Entonces, en este caso, cuando es una frase que tenga objeto, entonces, por ejemplo, en español, cuando nosotros tenemos un objeto dentro de una frase, sería algo como yo le pego a la pelota, ¿cierto? Entonces, yo es el sujeto, ¿cierto? Yo es el sujeto y el objeto es la pelota, ¿vale? Entonces, el objeto es la pelota. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el sujeto es quien realiza la acción, el sujeto es quien pega y la pelota es quien recibe la acción. ¿Listo? Entonces yo le pego a la pelota, pues acá tenemos un sujeto y acá tenemos un objeto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pronombres sujetos? Pues ya los vimos. Yo, I, tú, usted o ustedes, que es you, él, he, ella, she, eso, it, ¿cierto? We, que es nosotros y nosotras, they, que es ellos y ellas. Estos son los subject pronouns. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos de los pronombres. Entonces, I like to read books, me gusta leer libros. O she's going to the park, ella va al parque. We are studying for the exam, estamos estudiando para el examen, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los subject pronouns? We, nosotros, nosotras. She, ella. Y I, yo. ¿Listo? Son los subject pronouns. Los object pronouns, entonces, se utilizan cuando el sustantivo o nombre realiza la acción y recibe la acción de un verbo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los object pronouns? Entonces, me, que en español sería me, ya les explico un poquito qué significa eso. You, que en español sería te, le o les, ¿cierto? Te si ustedes tutean, le si ustedes ustean y les para ustedes, ¿cierto? Para plural. Him, ya les explico un poquito más qué significa eso. Him lo lee en español. Her la lee en español y también los. Os, que significaría nos en español, y them, que significaría los, las o les. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces vamos a ver este ejemplo concreto y vamos a usar todos los object pronouns, ¿vale? Entonces, John me dio un regalo. Entonces, en inglés, John give me, acá tenemos el object pronoun, John give me a gift. Eso es lo que quiero decir con la equivalencia al español. Entonces, el me es lo mismo que el me en español. Entonces, John give me a gift significa John me dio un regalo. ¿Listo? Si yo quisiera decir John te dio un regalo, o sea, a ti, entonces sería John give you a gift. ¿Listo? Entonces ahí vemos que you, la equivalencia es te, le o les, ¿cierto? Entonces, John te dio un regalo. O John, si ustedes ustean, le dio un regalo. John give you a gift. John les dio un regalo a ustedes, ¿cierto? En plural. También sería John give you a gift. ¿Listo? Gives you a gift. En plural. Y presente. Him, lo y le. Entonces, John le dio un regalo, en este caso a un hombre, es decir, a él. Entonces, ¿cómo lo diríamos en inglés? John gives him a gift. John le dio un regalo, ¿cierto? John gives him a gift. Si fuera a una mujer, es decir, a ella, entonces John le dio un regalo a ella. Entonces,
John gives her a gift. Entonces, vemos que her, la equivalencia también es le, ¿cierto? Entonces, John le dio un regalo a ella. John gives her a gift. ¿Cómo sería si John nos dio un regalo? Pues en este caso sería a nosotros, ¿verdad? Entonces, John nos dio un regalo. John give us a gift, ¿cierto? Us, nos. Y por último, John les dio un regalo a ellos. Entonces, John les dio un regalo a ellos. Sería John give them a gift. Give them a gift. Entonces, them, les. Los o las. En este caso, John les dio un regalo a ellos. John gives them a gift. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre los tres objetos pronombres. Vamos a ver si de pronto puedo darles otro ejemplo. Entonces, y él me, es algo, él me llama. Es he calls me, ¿vale? Entonces, él me llama. He calls me, ¿cierto? Él me llama a mí. Entonces, he calls me. Él te llama. Es decir, en este caso, a ti. Entonces, él te llama. He calls you. Él le llama. En este caso, a él, ¿cierto? Entonces, he calls him. Él le llama, en este caso, a ella. Entonces ya no sería he called him, sino he called her. Él nos llama. En este caso sería a nosotros. ¿Cierto? Entonces, he called us. Y por último, él les llama. Entonces, él les llama, es decir, a ellos. Entonces, he called them. Y por último, él le llama, si fuera, por ejemplo, a un animal, a un perro, ¿cierto? Entonces, he calls, en este caso, it, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir cuando son las equivalencias de los objetos pronombres. También se llaman igual en español, se llaman objetos pronombres. ¿Listo? Entonces, esa es el segundo tema que teníamos para hoy, los subject pronouns. Subject, ustedes ya saben que es I, you, he, she, it, we y they. ¿Cierto? Y los object pronouns, que es me, you, him, her, it, us, them. ¿Listo? Listo. Entonces, ya nos vamos con el último tema. El último tema de hoy es vocabulario, entonces, el vocabulario de la familia. Y acá tenemos a la familia inmediata, los padres, padres que se dice parents en inglés, padres, perdón, parents, padres, mother, mom, father, dad, ¿cierto? Mother es madre, father es padre. No son tan comunes, es más común decir mom, mamá, dad, papá, ¿cierto? Digamos que padre y madre no se usan ni tanto, ni en español, no se usa tanto como en español, ni tampoco en inglés, digamos que uno no dice tanto eso. Siblings, hermanos, o sea, pueden ser parejas de hermanos o pueden ser parejas de mujeres o hermano y hermana, ¿no? Entonces sirve para todos, siblings. Si usted quisiera tener, si usted tiene varios hermanos y todos son hombres, pues entonces brothers. Si todas son mujeres, sisters, ¿no? Pero si son combinados, o bueno, no importa, siblings, ¿vale? Hermanos. Brother, hermano, sister, hermano. Children, niños, hijos.
niños o hijos. Entonces, son, hijo, daughter, hija, ¿vale? Grandparents, también lo mismo pasa con mother y father. Grandfather, grandmother no se usa tanto, se usa más grandpa y grandma. También a veces mucho, por lo que hay como siempre como digamos, una influencia europea, italiana por lo general, también se dice nona y nono, también se usa mucho. La familia extendida, entonces tíos, y, perdón, tías y tíos, aunt, tío, uncle, tía. Perdón, al revés, aunt, tía, uncle, tío, ¿vale? Cousins es primos, sirve tanto para los primos como para las primas. Cousin, ¿listo? El estado marital, esposo, compañero, partner. Entonces, husband, que es el esposo, wife, que es la esposa, partner, que es el compañero, y para las parejas del mismo sexo. Spouse sirve para hombre, para mujer o para pareja del mismo sexo. Spouse, que es esposo. Estados maritales, marriage, que es casado, single es soltero, divorce, divorciado, separated, separado, widow, viudo. ¿Listo? Separado es diferente a divorciado. Separado es simplemente una separación, el divorcio ya es firmar los documentos y todo. Personas relacionadas por matrimonio, entonces, los in-laws, mother-in-law es la suegra, father-in-law es el suegro, sister-in-law la cuñada, brother-in-law el cuñado. Diferentes generaciones, los baby boomer, que son pues, los abuelos, bueno, en mi caso, pues 37 años serían los abuelos, baby boomer, mis abuelos, generación X son mis papás, millennial soy yo, del 89 para adelante, y generación Z son los más jóvenes. Creo que los nuevos, no me acuerdo cómo llaman los más nuevos, no recuerdo. Bueno, entonces la generación Z es la última que me acuerdo. Great grandparents, que son los bisabuelos o los tatarabuelos, pues, dependiendo. Si usted quiere decir tatarabuelo, entonces sería great grandfather. Básicamente por cada tatara es un great, ¿vale? Entonces tatarabuelo es great grandfather. ¿Listo? Eso para los abuelos. Para las abuelas, great grandmother. Lo mismo para los bisnietos, ¿cierto? Entonces, el tatara nieto es great grandson. ¿Listo? Entonces, por cada tatara es un great, básicamente. De adopción, entonces, los padres adoptivos, adoptive parents, y la persona que es adoptada es adoptee. ¿Listo? Step families, entonces el stepfather es el padrastro, stepmother es la madrastra y step siblings son los hermanos. ¿Listo? Entonces, ahí está el vocabulario de la familia. Creo que acá está un poco más extendido que en el componente formativo. Y ya por último, am, ya nada más, pero hoy me lo otra vez en el componente formativo. Trato de entrar otra vez. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta. Segundo componente formativo, let's introduce ourselves, presentémonos. Entonces ya el último tema, preguntas de presentación personal, what is your name? Es más común decir simplemente I am Héctor que decir my name is Cindy Pérez, es más común decir de la forma de abajo, I am Héctor Sánchez, the new teacher. Who are you? También es una forma de preguntar.
el nombre, pero es una forma, digamos, como grosera. Digamos, que es prácticamente como si le dijeran a usted, ¿quién es usted? Es un poquito como, no sé si grosero o como brusco, es durante una forma más brusca de preguntar. ¿Sí? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Cierto? Where do you come from? Este where do you come from es un poco más también hostil. ¿Sí? ¿De dónde viene usted? Por ejemplo, hoy en día que vemos los agentes del ICE y todo eso, esta es una pregunta que hacen mucho esas personas. Así usted sea ciudadano de ese país, se lo pregunta simplemente por el acento. Where do you come from? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta más hostil. Es mejor decir, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Sí? Entonces uno puede decir, I'm Colombian. Yo soy colombiano o colombiana. What is your profession? O what is your job? What is your occupation? ¿Cierto? Que básicamente es cuál es su profesión, cuál es su trabajo. What do you do for a living? ¿A qué se dedica? Es más común preguntar de esta manera, what is your job? O what is your profession? O what is your occupation? Direcciones. Entonces, creo que lo expliqué la vez pasada, si no lo vuelvo y lo repito, las direcciones y los números de teléfonos es mejor decirlos uno por uno o de a dos. O sea, por ejemplo, puedes decir, en este caso, 126 Main Avenue, ¿sí? 126 Avenida Principal, 126 Main Avenue, o puedes decirlo uno por uno, 126 Main Avenue. Nunca es correcto decir 126 Avenida Principal. En español sí, pero en inglés no es tan común. Es mejor decirlo uno por uno. ¿Vale? Entonces, 126 Main Avenue o 126 también pueden decirlo. Los números de teléfono, sí, uno por uno. O también los pueden decir de dos en dos. 918, 2435 también se pueden decir de dos en dos. Pero es más común decirlo de uno en uno. ¿Listo? Importante también que lo tengan muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, 918-2435, creo que ya lo había explicado la vez pasada, pero lo explico ahorita de nuevo. El número cero, hay dos maneras de decirlo. Puede ser el zero o puede decir O, ¿cierto? Es más fácil para nosotros los latinos pronunciar O que pronunciar zero, ¿vale? Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos, estamos con un número de teléfono, por ejemplo, 980-546-7567, por decirlo. Entonces, este número, el cero, vamos a poner más cero, vamos a poner otro cero acá y vamos a poner otro cero acá. Listo. Entonces, para decirlo de uno en uno, entonces en vez de decir 980-546-0507, ¿cierto? Es más fácil para nosotros los latinos decir 980-546-0507, ¿cierto? Es más fácil. Entonces, también es importante tenerlo muy en cuenta. Cuando estamos hablando otro idioma, tratemos de hacernos la vida fácil. ¿Listo? No nos hagamos la vida más complicada pronunciando palabras que son difíciles de pronunciar. Por ejemplo, libro es muy difícil de pronunciar para nosotros los latinos y requiere más práctica, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, a veces yo digo libro y no me entienden. A veces entienden estrés y no tengo ni idea por qué. Pero, pero pues bueno, es por eso que yo les recomiendo que digan, oh, la edad es más común. Entonces la edad no se dice yo tengo, ¿cierto? Como nosotros decimos en español. I have 30 years old, esa es la manera incorrecta. Que lo pueden entender, ¿cierto? Que lo entienden independientemente, pero pues la forma correcta es I am 30 years old. You are 60 years old. ¿Listo? Tampoco hay necesidad de decir old también. Simplemente con decir you are 16, ¿cierto? Con simplemente decir you are 16 es más que suficiente. Te preguntan how old are you? ¿Cuántos años tienes? Entonces simplemente con decir I am 30 ya es más que suficiente. No es necesario decir you are old. A uno se le enseñan a decir, pero pues no es tan común, la verdad. Listo. Entonces, bueno, acá también lo dice. You are old, aunque si bien esta parte se puede emitir cuando se usa deber completo.
no puede ir solamente years. Sí, eso también es verdad. I am 30 years no es así que no es para nada común. Entonces, o dices I am 30 years old o dices